Bueno, vamos a evaluar los signos vitales. Ustedes saben de que en el caso de los signos vitales es importante hacer lo que se llama un examen físico del animal cuando viene al consultorio para poder evaluar el estado de salud o de enfermedad que tiene el animal. Entonces, para ello es necesario que sepamos cómo vamos a evaluar el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de los pulmones, bueno, y todas las funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, empezamos viendo los puntos de referencia, como ven ustedes acá. Tenemos, por ejemplo, en esto que está con lila, es la frecuencia respiratoria. En este que está con rojo, aquí abajito, es el corazón, donde ocultamos el corazón. Luego, el pulso lo tomamos en la arteria que tenemos detrás de la mandíbula, es decir, metiendo un poquito la mano detrás de la mandíbula, y también podemos hacerlo en la arteria coxígea, levantando la cola y tocando, ahí hay un canalito, y en ese canal está la arteria y podemos apreciar las pulsaciones. Este redondito que está aquí en verde es donde examinamos o donde podemos percibir los movimientos ruminales. Entonces, eso es lo que uno ausculta en el caso de los signos vitales, ¿no? Bueno, empezamos entonces. Lo primero que hacemos es medir la temperatura. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un termómetro clínico que se llama, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos vaselina para que no vaya a lastimar al animal, y hacemos un movimiento para introducirlo en el ano, es decir, lo introducimos haciendo un movimiento. ¿Para qué? Para evitar que el termómetro vaya a quedar dentro de la materia fecal. El termómetro, el bulbo del termómetro tiene que quedar pegado a la mucosa del ano. Y entonces, ahí va a tomar la temperatura. ¿En cuánto tiempo tomamos la temperatura? Normalmente todos los signos vitales debemos tomarlos en 1 minuto de tiempo. Sin embargo, a veces por cuestiones, porque el animal está intranquilo, porque estamos un poco medio, corriendo un poco de peligro, nosotros o el animal, entonces lo hacemos en 15 segundos, que es un tiempo bastante corto, no es muy demostrativo, pero sí nos da una pauta, ¿no? Sabemos muy bien que en el caso del bovino tenemos una temperatura corporal de 38 a 39 grados centígrados, ¿no? Entonces, es importante, porque les digo la cuestión del tiempo, porque muchas veces en 15 segundos no se puede apreciar a veces la alteración que puede haber. Entonces, siempre los signos vitales debemos hacerlo en 1 minuto de tiempo, ¿no? Bueno, empezamos con los movimientos ruminales. Los movimientos ruminales se toman aquí en esta parte del cuerpo. Aquí se forma una fosa, se llama la fosa ilíaca, que está formada. ¿Cuáles son los límites? La última costilla, por supuesto la columna vertebral, y aquí está el coxal o el hueso de la cadera. Aquí se forma un hundimiento, una especie de triángulo hundido. Entonces es ahí donde nosotros o utilizamos la mano, porque son diversas formas como uno puede, dependiendo cómo a uno le es más cómodo, podemos hacer un puño, la mano, y apretar empujando un poco en esta área del triángulo. Ponemos el puño, apretamos, empujamos hacia adentro, y entonces cuando el rumen se mueve, entonces nos va a empujar la mano hacia afuera. También podemos hacerlo, eso especialmente en el caso de los hombres, pueden hacerlo con la mano extendida, no necesita que sea el puño cerrado. En el caso de las mujeres, sí, el puño cerrado para tener un poco de más fuerza. Luego, la otra forma, es decir, sentimos los movimientos ruminales, es con el estetoscopio. Igual lo ubicamos en esta área, y entonces, ¿qué es lo que escuchamos? Vamos a escuchar una especie como de gorgoteo, como que algo está como cuando está hirviendo una comida, así una comida espesa, o algo que está moviéndose, un líquido que está, ¿no? Y también
la otra forma que se escucha es como una especie de, como que está revolviéndose algo. Creo que ustedes han escuchado esas mezcladoritas de los albañiles. Hace un sonido más o menos parecido a eso. Se escucha un sonido fuerte y después un sonido más suave. ¿Eso es por qué? Porque el alimento está siendo batido, diríamos en otras palabras, ahí en el rumen. Esa es la forma como escuchamos el rumen. Podemos hacerlo en toda esa área que les decía yo está hundida y que se llama la fosa ilíaca. ¿Cuánto es lo que nosotros escuchamos? En el caso del rumen necesitamos 5 minutos para ocultar el rumen de manera, diríamos, normal. Ahora, podemos hacerlo en menos tiempo, pero ya les he explicado el por qué cuando hacemos en menos tiempo podemos no percibir lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces, encontramos aproximadamente 3 contracciones de rumen en 2 minutos. Más o menos ocurre una contracción del rumen cada 40 a 57 segundos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se producen en 5 minutos más o menos entre 4 a 6 contracciones. Eso es lo normal. Ahora, ¿para qué nos interesa que el rumen esté funcionando bien? Acuérdense que el rumen, diríamos, es el compartimiento que es mucho más importante en el caso de los rumiantes, por la flora microbiana, porque se produce ahí la proteína microbiana y además los ácidos grasos volátiles que son la fuente energética del rumiante. Aparte de eso, ¿qué nos dice la cantidad de contracciones que tiene el rumen? ¿Cómo está funcionando el sistema digestivo del rumiante? Entonces, si tiene muchas más contracciones que las 6 que hemos mencionado, que es lo máximo en 5 minutos, quiere decir que ese sistema digestivo está funcionando, como diríamos, aceleradamente. Por el contrario, si tenemos menos de 4 movimientos ruminales en 5 minutos, quiere decir que ese sistema digestivo está trabajando demasiado lento. En ambos casos no es bueno para el animal. Entonces, por eso es que debemos ocultar en el caso, porque ese es el punto, diríamos, donde sabemos la salud que tiene el rumiante en cuanto a su sistema digestivo. Bien. Seguimos auscultando o tomando algunos signos vitales. Vamos a auscultar el pulmón. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos observar, no nos olvidemos que los animales respiran con el tórax y con el abdomen. Por lo tanto, se ve ese movimiento tóraco-abdominal. Si no hubiera esa respiración tóraco-abdominal, quiere decir que el animal tiene algún problema de tipo respiratorio. Entonces, siempre deben moverse las dos partes, es decir, el tórax y el abdomen. Eso lo podemos simplemente observar, pero también necesitamos auscultarlo. Para ello utilizamos el estetoscopio. El lugar donde se auscultan los pulmones está entre el sexto y el séptimo espacio intercostal, como están viendo ahí en la imagen, el espacio donde se escucha el pulmón, ¿no? Y cuando estamos escuchando, pues debemos mover la campana del estetoscopio. Acuérdense que el estetoscopio consta de las olivas, que son los puntitos que los cositos que uno se mete al oído, y la campana que tiene un diafragma, una membrana, que es la que nos permite escuchar. Entonces, la campana la movemos por el área que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque por acá vamos a escuchar lo que es aire, ¿no? Más o menos el ruido que hacen los pulmones es como cuando nosotros, y eso tienen ustedes que acostumbrar su oído, no se olviden que los animales tienen pelo y entonces dificulta un poco el poder escuchar. Es importante que ustedes de hoy empiecen a escucharse ustedes para que el oído se vaya acostumbrando a percibir esos sonidos. El sonido que hacen los pulmones de manera normal es como cuando nosotros unimos las dos manos y las movemos. Ese es el sonido que escuchamos en los pulmones. Sin embargo, yo les decía que se mueve la campana del estetoscopio y entonces vamos bajando. ¿Por qué bajamos? Porque generalmente en la parte inferior de este casi triángulo que tenemos,
vamos a tener la oportunidad, si el animal está teniendo flema o está teniendo presencia de líquido, aquí es donde vamos a escuchar, en la parte inferior, no acá en la parte superior, sino aquí. Entonces, es importante que movamos la campana del estetoscopio y podamos escuchar y percibir los sonidos. ¿Cuántas respiraciones hay por minuto? Entre 10 y 30 respiraciones por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Una inspiración y una expiración. Eso es una respiración. Ahora, no nos olvidemos que cuando el animal está tranquilo, tiene un tipo de una cantidad de respiraciones, si está caminando, si el sol está fuerte, hay una serie de condiciones externas al animal que podrían aumentar las respiraciones, igual que el caso de el latido cardíaco o las pulsaciones, ¿no? Entonces, eso debemos tomar en cuenta. Además, otra cosa que debemos tomar en cuenta es la edad del animal y muchas veces la raza. ¿Por qué la raza? Porque dependiendo de la raza también es el temperamento del animal. El animal, hay razas que son más nerviosas y otras que son más tranquilas, y entonces eso va a incidir en la cantidad de respiraciones que hay por minuto. Si hay, digamos, mucho calor, pues por supuesto el animal va a respirar más rápido. Si ha hecho ejercicio, es decir, si ha estado caminando, entonces va a respirar más rápido que si está recostado y está en la sombra, entonces la respiración se vuelve mucho más lenta, es decir, se vuelve dentro de lo normal. Bueno, tenemos la frecuencia cardíaca, como ya hemos visto anteriormente y como se está viendo aquí en la imagen. Este triangulito de acá es lo que nos indica el sitio. Fíjense que está en el lado izquierdo, no se vayan a confundir, especialmente en el caso de animales mayores, debemos hacerlo en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no podemos, si lo hacemos desde el lado derecho, entonces no vamos a meter todo nuestro brazo por debajo del animal, porque el animal nos puede pisar, nos puede golpear, podemos tener un accidente. Entonces siempre nos debemos ubicar de tal manera de no sufrir ninguna agresión de parte del animal, porque si el animal también mueve las patas, nos puede pisar, ¿no? O nos puede patear. Entonces, de ahí que es importante. Entonces, estamos viendo aquí, este es el área que está comprendido entre el tercer y el sexto espacio intercostal. Igual la frecuencia cardíaca la tomamos en 1 minuto y el valor normal es entre 80 a 120 latidos por minuto. Ahora, podemos, como les decía, tomar en 15 segundos, pero no es el tiempo suficiente muchas veces para encontrar alguna cosa que esté funcionando mal. Entonces, siempre es mejor escuchar 1 minuto. 1 minuto en realidad no es mucho tiempo, ¿no? 15 segundos es prácticamente nada y además tenemos que multiplicar el valor por 4. ¿Por qué les digo en 1 minuto? Porque, por ejemplo, en los primeros 15 segundos puede ser que el animal esté normal. En los siguientes 15 segundos puede ser que esté taquicárdico o puede estar bradicárdico o arrítmico. Entonces, si nosotros escuchamos solamente 15 segundos, ya nos perdimos la normalidad que puede tener ese corazón. Entonces, por eso es lo que les recalco, el contar en 1 minuto. Siempre es mejor, aunque sea más tiempo, pues hacerlo en 1 minuto para descubrir alguna anormalidad que haya. Bueno, entonces seguimos hablando de las normales. Tenemos el pulso. El pulso podemos tomarlo especialmente en 2 lugares. Tenemos a nivel, en el caso de los mayores, a nivel de la arteria maxilar externa, que es metiendo los dedos, diríamos, un poco detrás de la mandíbula. Entonces ahí movemos nuestros dedos hasta que percibamos la pulsación de la arteria. También podemos hacerlo a nivel de la cola, levantamos la cola y ubicamos el canal que de la cola, y ahí están localizadas no solamente la arteria, sino también la vena. Pero en este caso nos interesa la arteria coxígea. ¿Por qué? Porque la arteria coxígea es la que va a tener la pulsación. Y entonces ahí podemos ubicar el pulso, ¿no? En el caso de animales menores, también lo hacemos
por ejemplo, que tocamos o ubicamos la arteria femoral, es decir, metiendo la mano en la cara interna del muslo, es decir, en la cara interna del miembro posterior. Ahí ubicamos en el caso de los animales menores y medianos. Cuando hablamos de medianos, estamos hablando de cabras y de ovejas. Bueno, aquí tenemos un resumen de los valores normales. En el caso de los bovinos, tenemos 38 grados a 39 grados centígrados la temperatura, los movimientos ruminales de 3 contracciones en 2 minutos, la frecuencia respiratoria de 10 a 30 por minuto, frecuencia cardíaca de 80 a 120 y el pulso de 40 a 90 por minuto. Gracias por su atención.